Listo, maestra. Bueno, chicos, en esta tarde vamos a tocar ya el tema de derecho mercantil. Vamos a entrar con una nueva rama del derecho. Una rama que tiene su evolución constante y que pues es cuando más la utilizamos en este tiempo. Nosotros vamos a poder tener la oportunidad, los que litigan, de ver dónde en los estados. Hay estados que cuentan con sus juzgados mercantiles, puramente mercantiles. Hay juzgados que comparten esta situación con los juzgados civiles, es decir, en un juzgado civil se lleva sus trámites mercantiles. Y bueno, las partes en las que hay juzgados meramente mercantiles es porque la alta demanda así lo sostiene y es necesaria esa parte de regular el derecho mercantil con su propia propio espacio dentro de los juzgados por la alta demanda que hay. Uno de esos lugares es el centro de Guadalajara, tiene sus propios juzgados mercantiles. Aquí en Cuautitlán, en el Distrito Judicial de Cuautitlán, no. Compartimos juzgados y bueno, así lo van a poder ir viendo ustedes a través de donde tengan oportunidad de litigar. Vamos a ingresar un poquito con historia de derecho mercantil, como lo hemos hecho en las materias anteriores, para ver de dónde viene precisamente esta evolución del derecho mercantil y por qué el ejecutarlo en esta vida, en esta actualidad. Y bueno, vamos a ir caminando junto cómo fue el derecho a lo largo de la historia. Primero vamos a empezar con el origen del comercio, y esto es: tan pronto como la economía cerrada o natural, en la cual cada grupo satisface sus necesidades por sí mismos, resulta inadecuada a la compleja organización de una sociedad, surge un fenómeno que en ese momento se denominó el trueque, y que a lo largo de la historia, inclusive desde que somos chiquitos, nos han enseñado lo que es el trueque. A nivel primaria, bueno, pues ustedes saben que esta palabra era el intercambio de una cosa por otra. Se suponía que de un valor similar. Este es nuestro origen más antiguo de lo que hoy conocemos como derecho mercantil, o más bien dicho, de la regularización de ese derecho, ese trueque, si lo pudiéramos ver, que bueno, en la actualidad tiene otro nombre, otro sistema, y puede hacerse de muchas maneras. A lo largo de estas clases vamos a ver la complejidad del derecho mercantil. Surge también así el comercio, que es el cambio para el cambio, y junto a la figura del labrador, del herrero, del carpintero, pues aparece la de el comerciante. Es decir, el hombre que se dedica a interponerse para facilitarlo en el cambio de satisfactores. Esto estamos hablando de una situación de historia. Anteriormente había el que labraba la tierra, el que era herrero, el que cuidaba animales, todos ellos, y surge por primera vez la persona que se dedica al cambio por el cambio de productos, que en aquel momento podríamos haberlo llamado comerciante. El derecho del comercio aparece, el comercio en ese entonces no coincide históricamente con el surgimiento del derecho mercantil. Todavía no existía esa definición, que bueno, a lo largo se fue
llevando a cabo, pues normas jurídicas indiferenciadas pueden regir las relaciones que económicamente tienen carácter comercial y las que no lo presentan. Sin embargo, en sistemas jurídicos muy antiguos se encuentran ya preceptos que se refieren directa y especialmente al comercio y constituyen, por tanto, gérmenes remotos al derecho mercantil. Es decir, viene ya arrastrándose de la historia para lo que hoy conocemos en derecho como derecho mercantil. Dentro de esa historia tenemos varias etapas y una de ellas es las leyes de Rodias. En este caso, la mención especial merece el derecho de la isla de Rodas, habitada por un pueblo heleno cuya legislación referente al comercio marítimo alcanzó la perfección que un emperador romano hubo de declarar. A través de su incorporación en el derecho romano, las leyes de Rodias han ejercido un influjo que perdura en nuestros días. En ese momento se llamaba la echazón, que se refería al reparto proporcional entre todos los interesados en la suerte de un buque, del valor de los objetos que se echan a la mar para salvarlo. Esta incluía la regulación que casi todas las leyes mercantiles hacen a las averías comunes y conserva los caracteres con los que se establecen las leyes de Rodias. La palabra desapareció de la legislación mexicana en el año de 1963, entrando en vigor la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Es decir, se viene atrasando desde mucho antes términos jurídicos que hace no mucho se dejaron de utilizar en nuestro derecho mexicano. También uno de los sistemas más antiguos que hemos tocado, si no me equivoco, en todas las materias que hasta ahorita hemos visto, es el derecho romano, que, como he dicho un sinnúmero de veces, es donde emana todo nuestro derecho. Es la fuente principal de nuestro derecho jurídico mexicano. Y no era la excepción el derecho mercantil. En el sistema del derecho romano se encuentran aplicables al comercio, pero no hay una distinción formal entre derecho civil y derecho mercantil. Recordemos que el derecho romano fue perfeccionando ciertos puntos que a la fecha podemos utilizar. Sin embargo, pues, si bien contemplaba ya el intercambio de cosas, no tenía una legislación estable como llamada derecho mercantil, como en otras materias. Y a una escasez de disposiciones referentes al comercio, tanto por el desprecio que los romanos veían sobre la actividad mercantil, como por la flexibilidad de su derecho pretorio, que permitía encontrar la solución adecuada a las necesidades de cada caso, satisfaciendo así las exigencias del comercio. Esta última es la verdadera razón, pues no es exacto que los romanos profesaran de manera general aversión al comercio. Es decir, no les agradaba el espacio de los comerciantes. Posteriormente, surgiendo el derecho mercantil en la Edad Media, a la caída del Imperio Romano de Occidente, vino a agravar las condiciones de inseguridad social creadas por las frecuentes incursiones de los bárbaros que la precedieron, inseguridad social que a su vez produjo la más completa decadencia de las actividades comerciales. Todo lo que se había generado, pues, se estaba viniendo hacia abajo. El comercio resurgió a consecuencia de las cruzadas, que no solo abrieron vías de comunicación con el cercano oriente, sino que provocaron un intercambio de los productos de los distintos países europeos, principalmente en muchas ciudades italianas. Debido a su privilegiada posición geográfica, las operaciones mercantiles alcanzaron un gran auge. Este florecimiento del comercio ocurrió
en condiciones políticas y jurídicas muy distintas de las que se venían arrastrando de Roma. Los gremios de comerciantes establecieron tribunales encargados de dirimir las controversias entre sus agremiados sin las formalidades del procedimiento y sin aplicar las normas del derecho común, sino los usos y costumbres de los mercaderes. Así fue creándose un derecho de origen consuetudinario e inspirado en la satisfacción de las peculiares necesidades del comercio, donde podemos en un momento más poder observar que una de las fuentes, como en todos los derechos anteriores que hemos visto, es la costumbre, es decir, el derecho consuetudinario que se viene también arrastrando en derecho mercantil. En la formación del derecho mercantil influyeron también las ferias, principalmente en Francia, que atraían a comerciantes de muy remotas regiones. Inclusive podemos verlo con lo que en aquel momento era los gitanos, que eran los que intercambiaban una situación por otra, y que de ahí pues se hicieron del nombre de mentirosos, o de alguna manera se aprovechaban de la ignorancia de los lugares a donde iban esas ferias, porque llevaban cosas atractivas que tenían menor valor a lo que ellos cambiaban, o a ese trueque que realizaban por esas cosas. Hay quienes consideran que en ella se originó la letra de cambio, y es indudable la influencia que sobre su régimen jurídico ejercieron. Algunos caracteres del derecho mercantil medieval son que en el derecho mercantil medieval se encuentra el origen de muchas instituciones comerciales contemporáneas: el registro de comercio, las sociedades mercantiles, la letra de cambio, entre otras. La formación del derecho mercantil explica que fuera predominantemente un derecho subjetivo, cuya aplicación se limitaba a la clase de los comerciantes. No obstante, desde un principio se introdujo un elemento objetivo, que era la referencia al comercio, pues la jurisdicción mercantil no se sostenían sino los casos que tenían conexión con el comercio. Así, ni los tribunales mercantiles eran competentes ni aplicables al derecho comercial, por la vera circunstancia de tratarse de un agremiado, si no se tenía también el dato de la mercantilidad de la relación contemplada. Pero por otra parte, el elemento objetivo de la comercialidad de la relación dio base para ampliar el ámbito del derecho mercantil. Sí, primeramente los tribunales consulares, que en aquel momento así podían llamarse, o bien se denominaban cónsules, solo tenían competencia sobre quienes formaban el gremio. Pronto se consideró que quienes de hecho ejercían el comercio, aun cuando no hubieran ingresado en el correspondiente gremio, estaban sometidos a la jurisdicción de sus tribunales y a las normas de sus estatutos, ya dando con esto mayor forma a, de alguna manera, un enfoque jurídico mercantil. Esta ampliación del campo de derecho mercantil fue acompañada de otra, derivada de la mayor denotación que se fue dando al concepto de comercio. Pues si en un principio solo se consideraba como tal la compra de mercancías para
revenderlas. Más tarde se llegó a considerar como mercaderes a quienes organizaban la producción de estas mercancías para llevarlas a naciones extranjeras. Es decir, aquí se comenzaba a contemplar ya la creación de dichas mercancías. Ya podemos observar lo que hoy tenemos, o el origen de lo que hoy tenemos, que son las empresas, llámese como se llame, de la materia que sean, de producción, de creación, de servicios, ya se empezaba a dar, de maquila, ya se empezaban a dar esos antecedentes, y ya se les empezaba a conocer con el nombre de mercaderes. Lo que hoy, bueno, ha evolucionado, fueron comerciantes, son empresarios, son etcétera, etcétera. Personas que se legislan principalmente, obviamente en comunión con otras materias, pero con el derecho mercantil. Tenemos también dentro de la historia el Código de Comercio francés. Este es un acontecimiento de gran importancia dentro de la historia del derecho mercantil. Lo promulgó Napoleón, el Código de Comercio francés, en el año de 1808. Es el realizar, con este código el derecho mercantil se vuelve predominantemente objetivo, es decir, ya cambia de un estado subjetivo a un estado objetivo, y este tenía como finalidad realizar actos de comercio, pero no con la cualidad de comerciantes, lo que determina la competencia de los tribunales mercantiles y la aplicación del código. Sin embargo, el elemento subjetivo no dejaba de influir dentro de este periodo todavía, en cuanto se presumen mercantiles los actos realizados por un comerciante. Pero lo básico es el acto de comercio, ya que basta realizarlo para que se aplique el derecho comercial y la cualidad de comerciante. No es sino una consecuencia de la celebración profesional de actos de comercio. Ya se le está otorgando una manera más objetiva al denominarlo como un acto profesional, el acto meramente de comerciante o el acto de comerciar. Esto fue llevado por las armas napoleónicas a la legislación francesa, ejerciendo un gran influjo en la mayoría de las naciones europeas. Es precisamente por eso que es de gran importancia este código, pues a pesar del uso de la violencia como se hacía en aquellos momentos, no es porque en estos no se haga, pero se llevó a cabo este código de comercio francés. Posteriormente, en la Edad Moderna, al robustecerse el poder real, principalmente por haberse unido a las coronas de Castilla y de Aragón, las agrupaciones profesionales de comerciantes, llamadas universidades de mercaderes, hubieron de obtener la sanción regia para que sus ordenanzas conservaran el valor jurídico que hasta entonces habían tenido y para que siguieran, siendo válidas las decisiones de sus tribunales, que recibían el nombre de consulados. Así fue como en el año de 1494 los reyes católicos confirieron privilegios a la Universidad de Mercaderes de la ciudad de Burgos para que tengan una jurisdicción de poder conocer y conozcan de las diferencias y debates que hubieran entre mercader y sus compañeros factores sobre tratar de las mercaderías. Es decir, ya había una litis. Nosotros podíamos ver
en derecho procesal que para que haya una situación, para poder llevarla a cabo a un juzgado, si bien existen las opciones no judiciales, por no haber un litigio, como es una jurisdicción voluntaria, entre otros juicios que se llevan a cabo, también es cierto que para que se respete un derecho debe de haber una intención de hacerlo valer. En este caso lo llamábamos litigio, una litis. Para que haya una controversia debe de haber una litis. En materia mercantil también existía esa litis, ese poder o esas ganas de poder demostrar un derecho sobre otro. Es decir, un mercader creía tener más derechos sobre otro y existía una controversia, que actualmente lo llamaríamos una litis, entre dos partes del derecho mercantil. En aquel momento sus compañeros factores, que eran los que resolvían de alguna manera esa controversia o ese litigio, pudiéndole ver o checar la necesidad de que se regulara de manera más específica el derecho mercantil, por ser necesario para ese tipo de circunstancias. Después de eso tenemos lo que es el Código de Lares, también ya entramos a una situación más específica en lo que estamos hablando de nuestro derecho, que es el derecho mexicano. Y uno de nuestros antecedentes mexicanos es precisamente este código. Es conocido como el primer Código de Comercio. Este se dictó el 16 de marzo de 1854 y fue conocido como Código de Lares por el ministro de Justicia, Teodosio Lares, eminente jurista que intervino en su redacción. Tal ordenamiento fue influido por el Código Español de 1829, del cual copió su estructura y casi la totalidad de sus disposiciones, y fue creado este código con la pretensión de ser aplicado en toda la República, de acuerdo con las llamadas, en aquel momento, bases orgánicas de 1843. Estas que constituyeron un ordenamiento que instauró un régimen político centralista y no de carácter federal. En aquel momento, pues no teníamos el efecto, lo que hoy vemos, que es municipal, estatal y federal, y que hoy nuestro código de comercio o nuestro derecho mercantil, pues tiene un carácter federal. Entre el Código de 1854 y el de 1884 ocurrieron importantes sucesos patrios que influyeron en la evolución de la legislación mercantil. Si se dan cuenta, toda nuestra historia está referenciada a situaciones patrióticas y a situaciones muchísimas veces de alzarse en armas para poder ir regulando todo lo que hoy es nuestro derecho, ir trayendo, y de hecho a la fecha lo podemos observar. Para que haya modificaciones en nuestras legislaciones, las personas, si bien no se levantan en armas de manera literal, sí tienen que llevar a cabo manifestaciones, enfrentamientos, huelgas, inclusive hasta amenazas, para que sean oídos esos derechos y regulados por nuestro derecho mexicano. Lo podemos ver actualmente en muchas materias, como es materia civil, materia educacional, materia laboral, como para que puedan regularse y puedan adherirse a nuestros códigos, inclusive para modificar la constitución política, que es nuestra carta magna, pues hay ese levantamiento de
de armas o ese levantamiento de voz para poder adherirlo a nuestra legislación. También en aquel momento, en el año de 1854, tuvo una vida temporal porque el año de su entrada en vigor fue derrocado el gobierno de Santa Anna y el presidente Comonfort abrogó toda la legislación decretada por aquel y volvieron a regir las leyes anteriores de 1853. Estamos de acuerdo con esto que pasa a la fecha. Llega un presidente, hace sus modificaciones, sus nuevas leyes, sus reformas. Vienen 6 años y hay otra vez reformas y por eso de alguna manera no podemos, o tenemos un derecho mexicano atrasado a comparación de otros países como son el derecho sajón o como son inclusive los países del sur que tienen un derecho más moderno y más aplicable a la realidad de sus habitantes. Nosotros precisamente porque existe esta parte, este avance y este retroceso cada que hay un cambio de presidentes. Después, por su parte, con el triunfo de Juárez sobre Maximiliano, vino la época de la restauración de la República, en la que se inició una intensa labor legislativa tendiente a la consolidación de la unidad nacional. En materia mercantil se sucedieron dos proyectos, uno a principios de 1869, que se conoce con el nombre de Proyecto de Código Mercantil, y el segundo en enero de 1870, que se conoce con el nombre de Proyecto de Código de Comercio, formulado por una comisión nombrada por el Ministerio de Justicia, que se pretendía ser de aplicación federal, porque a juicio de sus autores, la interpretación correcta de la fracción décima del artículo 72 de la Constitución de 1857 atribuye al Congreso de la Unión la facultad de establecer las reglas de la legislación mercantil. Como también podemos observar, nuestra Carta Magna ha sido y será el enfoque de todos nuestros derechos. De ahí, de nuestra Carta Magna, emanan precisamente todos nuestros diversas ramas jurídicas. En este caso, ese código fue nuestro primer antecedente del Código de Comercio, denominado, como ya vimos, Código de las leyes comerciales, y en ese momento denominado Código de Lares, esto en atención al jurista Teodosio Lares. Después, bueno, ya dejamos de ponerle nombre a las personas, al referirnos a las personas, sí, no son también es una de nuestras fuentes en derecho mercantil, que es la doctrina, y él es uno de nuestros juristas, pero ya no llevaba su nombre posterior a eso, ni los nombres de diversos juristas. Por lo que ya vimos el origen del derecho mercantil, estamos viendo cómo surge el derecho mercantil, y esta regulación nace para hacer frente a la economía creciente del siglo XIX. Se regula la actividad empresarial como un conjunto normativo conocido como Código de Comercio. La evolución histórica, cuyas líneas generales ya hemos abordado, concluyó a diversos resultados de los distintos países, atendiendo a la manera en que cada derecho positivo enfocaba en aquel momento la regulación de las relaciones comerciales, pudiendo distinguirse dos tipos fundamentales de sistemas jurídicos:
es decir, países de derecho privado unificado y países de derecho privado diferenciado en derecho civil y derecho mercantil. Dentro de los países cuyo derecho privado es único, cabe distinguir aquellos en los cuales, por tener en ellos preponderancia el derecho consuetudinario, la unidad provenía de la costumbre, que no separaba lo comercial de lo civil, de aquellos otros en los cuales la ley es fuente única, o al menos la más importante, en la creación del derecho, por lo cual la unidad es producto de un acto legislativo y representa así, más que falta de distinción, la función de dos ramas preexistentes. En el primer caso se encuentran, y de hecho actualmente, los Estados Unidos e Inglaterra, y por ello cabe llamar de tipo anglosajón a los sistemas jurídicos que ofrecen tales caracteres. Al paso que pueden denominarse tipo suizo al descrito en segundo lugar, pues dado que fue en Suiza donde se dictó el primer código de obligaciones aplicables tanto en la materia civil como en la mercantil, que es de justicia dar su nombre al tipo respectivo, aun cuando hoy quede en el incluido del derecho italiano, que tanta importancia tiene en nuestra legislación mercantil mexicana. La distinción entre el derecho civil y el comercial pueden hacerse con un criterio subjetivo, como el adoptado por el Código Alemán de 1900, que en ese entonces se tendría como sistema jurídico mercantil, si el criterio para pasar estas dos ramas del derecho hace abstracción a las personas que intervienen en un negocio jurídico. Aquí, como podemos observar, ya se utiliza la palabra más actual, que sería negocio. Esto a efecto de calificarlo de mercantil, teniendo un sistema objetivo dentro del cual podríamos distinguir varios tipos, como los fuimos ya viendo, que sería el francés, el italiano, el español, entre otros. Y aquí vamos a entrar de manera rápida. Esa fue nuestra historia de derecho mercantil. Lo que venimos trayendo a la actualidad como un derecho mercantil. De ahí que existan varias definiciones del derecho mercantil. No podemos definir en la actualidad de derecho mercantil de una manera definitiva, pues hay relaciones reguladas por él que no quedan incluidas en la extensión del concepto económico ni en la del concepto vulgar de comercio. Las empresas industriales, los títulos de valor, estos emitidos como consecuencia de un negocio civil, etcétera. Y por otra parte, habitualmente no se incluyen en el derecho mercantil todas las normas referentes al comercio. Tampoco nos sería posible obtener del derecho positivo los datos necesarios para elaborar un concepto jurídico de comercio, y por ello, para delimitar el derecho positivo comercial, se habla de implicar la falta de concordancia señalada y el carácter puramente formal de la delimitación. Y precisamente por eso es que anoté varias definiciones de derecho mercantil. Esta que pueden observar en la diapositiva es de Roberto Mantilla Molina, mexicano, y él lo define al derecho mercantil como el sistema de normas jurídicas que determinan su campo de aplicación mediante la calificación de mercantiles dada a ciertos actos, regulan estos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos. Tenemos la de Alfredo Rocco en Italia, que lo define como
que es aquel que regula las relaciones de los particulares nacidos de la industria mercantil o asimilados a ella en cuanto a su régimen y ejecución judicial. Tenemos la definición de Jorge Ripert en Francia y él lo define como el derecho comercial es parte del derecho privado relativo a las operaciones jurídicas realizadas por los comerciantes, sean entre sí, sea entre sus clientes. El derecho comercial rige también los actos de comercio sin consideración a la persona de su autor. Y Jorge Barrera Graff, también mexicano, lo define como aquella rama del derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de las empresas, las actividades del comerciante individual y colectivo y los negocios que recaían sobre las cosas mercantiles. Podemos con estas definiciones perseguir la regulación específica que haya en un funcionamiento correcto y eficaz de la economía de mercado, pudiendo ser regulada por el derecho mercantil. Por lo tanto, el derecho mercantil organiza tanto las actividades exteriores de las empresas con otros operadores jurídicos como su actividad interna. En México, el derecho mercantil, al igual que el derecho civil, pertenecen a el derecho privado. Y yo, a la definición que más acertada podría decir es esta, que es el derecho mercantil. Se define como un conjunto de normas jurídicas que regula a las personas, las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el comercio. Nosotros en Introducción al Estudio del Derecho podíamos definir a cualquier rama del derecho como un conjunto de normas jurídicas, por lo que implica en sí la palabra normas jurídicas y sus 4 características. Un conjunto porque podemos ver que, o vamos a ver que no hay una sola legislación en materia mercantil, son varias. Regulan a las personas porque en efecto pertenecen a un derecho privado, es decir, regulan a los particulares las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el comercio de una manera general. Estamos hablando de empresas, comerciantes, compradores, y vamos a ver esas definiciones de manera particular. Existen uno al lado del otro también de manera separada el derecho civil y este es el supletorio a el derecho mercantil, regulando las relaciones jurídicas privadas en general del derecho mercantil. El derecho mercantil, por su parte, regula las relaciones jurídicas de manera más específica, aquellas que se dan entre comerciantes y las actividades que se dan en el comercio. Es decir, ya estamos situándonos en una manera más específica, más puntual del derecho mercantil. Digo, esta es la definición que más se puede acercar, aunque resultaría, si lo ven los juristas, imposible definir el derecho mercantil basándose únicamente en el concepto económico o de comercio, y eso se debe a que el campo de aplicación de las normas mercantiles se ha ampliado más allá de una noción en materia mercantil. De esta forma, gran parte de los negocios y actos regulados por el derecho positivo mercantil tienen esta denominación porque la ley los califica de esa manera. El derecho mercantil es una rama autónoma de la ciencia jurídica que tuvo como antecedente más remoto, como ya pudimos observar, el trueque. A la fecha y en nuestro derecho es nuestro antecedente más remoto. Sin embargo, fue a partir del uso de costumbres aisladas
que regula la actividad de los comerciantes que se dio a notar, siendo necesario promulgar normas aplicables al comercio dentro del derecho civil. Por lo tanto, es un poco complicado conceptualizar el derecho en general como al derecho mercantil, toda vez que existen tantas descripciones de su contenido como doctrinarios especialistas en esta materia, así como en las diversas materias que hemos podido observar. Esta es una definición más, un poco más amplia, que dice el derecho mercantil es la rama del derecho privado, y volvemos a utilizar la palabra privado por ser la rama de donde se distingue, que regula las distintas relaciones jurídicas que se derivan de los actos de comercio y que se establecen respectivamente entre comerciantes. Aunado a eso, se coloca como a las normas constitutivas de las sociedades mercantiles e instituciones de crédito como sujetos colectivos. Por eso hace un rato les podía yo decir que sería imposible definir de una sola forma al derecho mercantil, por cada vez ser más amplio, ser cambiante, ser un derecho moderno y que va incluyendo nuevos conceptos de las diversas situaciones en las que nos vamos encontrando día a día. El concepto de cada uno de estos elementos y el ámbito mismo de la aplicación de la disciplina se establecen en la legislación de la materia, por lo que se debe reconocer que lo que se acaba de proponer, más que una definición, es una enumeración o descripción de sus componentes. Sin embargo, en esta definición está el contenido descriptivo que solamente no depende de una voluntad. La mayor parte de la materia comercial ha venido a formar parte del derecho porque tiende a comprender instituciones y negocios económicos que el legislador, en este caso las personas que vamos llevando a cabo este derecho o acomodando este derecho dentro de la legislación mexicana, se va recogiendo y se va regulando. Este también, recordemos, es un derecho que históricamente se ha desarrollado con los sistemas económicos mismos, ya que, como vimos anteriormente en las diapositivas, de manera primera o de manera primeramente fue un solo derecho de comerciantes y los actos que realizaban entre ellos o entre ellos y su clientela, y ya después se calificó y se distinguió los actos y negocios relativos para que se denominaran actos de comercio. Y más adelante vamos a definir lo que es un comerciante y las clases de comerciantes que hay. Sin embargo, pues actualmente ya podemos encontrar también las palabras negociaciones y la palabra empresa. Ya de alguna manera vamos observando cómo se va ampliando esta situación y cómo vamos avanzando a lo largo de esa historia para darle un enfoque más moderno a nuestro derecho. Posterior a ello tenemos lo que son las fuentes del derecho mercantil, que también hace un momento les mencioné, y recordemos que fuente es el principio u origen de una cosa o el lugar donde nace o se produce algo. Recordemos aquí que en derecho tenemos también nuestras fuentes de derecho, que es de donde emana pues toda esta situación jurídica, y el derecho mercantil tiene sus fuentes también, y las fuentes de derecho son los actos o hechos de los cuales emana precisamente esta norma jurídica, en este caso mercantil, y también se les vincula con los órganos normativos
creadores de las normas que componen el ordenamiento jurídico, así como los factores históricos que inciden en la creación del derecho. De esto que hemos mencionado se desprenden respectivamente las nociones de fuentes del derecho en sentido formal, material e histórico. Y podemos observar que tenemos tres fuentes del derecho mercantil, que son las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Vamos a ver la primera, que es nuestras fuentes formales, y de aquí tenemos tres fuentes. Primero vamos a definir lo que es una fuente formal, que son aquellos elementos, fuentes reales. Vamos a empezar por fuentes reales, y son aquellos elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, siendo todos aquellos fenómenos sociales que contribuyen a la formación del derecho. Estos son procesos de manifestación de las normas jurídicas, en este caso, como ejemplo, el derecho mercantil, la naturaleza de los hechos que afectan la relación jurídica entre los comerciantes o la propia realización del acto mercantil. Después tenemos lo que son las fuentes históricas, que son aquellos documentos, leyes e instituciones del pasado que sirven de base para la redacción de nuevas leyes. En ejemplo, está la ley de quiebras, la suspensión de pagos, la ley de Rodias, que ya pudimos ver, y toda esta historia que venimos arrastrando y que nos da esa esencia que hoy podemos tener como un derecho mercantil, ya como una institución jurídica, en este caso sería nuestro derecho mercantil. Y bueno, chicos, hasta aquí le vamos a dejar. Para la próxima clase podremos observar lo que son las fuentes formales y cada una de las fuentes formales. Y seguimos con el tema de derecho mercantil. Profe, ¿anda por ahí? Listo, Miss, perdóneme. Sí, profe, a la hora que me indicó. Ok. Muchas gracias, Lick. Sí, muchas gracias. Nos estamos viendo. Sí, profe. Mande. No traigo WhatsApp por unos días. Cualquier cosa sería mal si lo molesto por llamada. Ok. No, sí está bien, Lick, sí. Porfa, porque no voy a traer un par de días WhatsApp para cualquier emergencia. Ok, sí. Muchas gracias por avisarme, Lick. No, al contrario, gracias. Bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.